terminé con mi novio por culpa de el Temach. Y no sabes cuánto me duele escribirlo, pero necesito sacar esto de mi pecho porque ya no sé si soy yo quien está equivocada o si de verdad lo perdí para siempre. Todo empezó hace 2 años, cuando conocí a Miguel. Una amiga en común nos presentó y desde el primer momento sentí que era algo especial, como si el universo hubiera acomodado cada estrella para que él y yo nos cruzáramos en ese instante. Miguel era distinto a cualquiera que hubiera conocido antes. No era el típico chico distante ni frío. Al contrario, era dulce, atento, lleno de pequeños detalles que me hacían sentir como la persona más importante del mundo. Incluso antes de ser novios, encontraba maneras de hacerme sentir especial. Cada mañana recibía un mensaje suyo, no de esos que se mandan por costumbre, sino uno lleno de intención, como recordándome que estaba en sus pensamientos. Una vez, cuando tuve un mal día en el trabajo, apareció en mi casa con mi comida favorita y una carta que decía, no estás sola. Ese gesto me derritió, porque no se trataba de dinero ni de regalos caros, sino de detalles simples que demostraban cuánto le importaba. Con él descubrí un amor genuino, un refugio, un espacio seguro donde podía ser yo misma sin miedo a ser juzgada. Durante mucho tiempo viví creyendo que había encontrado al hombre perfecto, y en cierto modo lo era. Me hacía reír, me apoyaba en todo, me escuchaba cuando necesitaba desahogarme y siempre encontraba la forma de arrancarme una sonrisa. Miguel era mi compañero, mi cómplice, mi todo. Pero de un tiempo para acá las cosas comenzaron a cambiar, y lo peor es que no sé exactamente en qué momento se rompió lo nuestro. Todo empezó con unos videos en internet. Miguel comenzó a seguir a un creador llamado el Temach. Al principio no le di importancia, porque todos tenemos a alguien que seguimos en redes sociales. Pensé que era solo entretenimiento, que no pasaría de ahí. De hecho, al comienzo me alegraba ver cómo lo motivaban. Empezó a ir al gimnasio, a trabajar más duro, a buscar ascensos, a plantearse metas que antes había dejado en pausa. Yo estaba orgullosa de él, me emocionaba verlo con tantas ganas de crecer y mejorar, porque creí que lo hacía también para nosotros, para construir un futuro juntos. Pero poco a poco me di cuenta de que ese entusiasmo, que al inicio me hacía feliz, comenzó a alejarlo de mí. Al principio era algo sutil. Una cena que cancelaba porque tenía que entrenar, una conversación que quedaba a medias porque estaba cansado, una salida que se posponía porque tenía trabajo que adelantar. Yo trataba de ser comprensiva. Entiendo que todos necesitamos tiempo para crecer, para perseguir nuestros sueños. Pero antes, yo formaba parte de esos sueños, y ahora parecía que apenas tenía espacio en su vida. Las noches en las que hablábamos por horas se convirtieron en mensajes rápidos de buenas noches. Las miradas llenas de ternura fueron reemplazadas por miradas distraídas, como si su mente estuviera en otro lado, en otra prioridad que no era yo. Y lo que más me dolió fue cuando intenté hablar con él de lo que sentía, y su respuesta fue, tienes que aprender a ser feliz por ti misma, no puedes depender de mí para eso. En el fondo sabía que tenía razón, la independencia emocional es importante, pero ¿qué pasó con el hombre que me decía que no estaba sola, que siempre estaría para mí? Sentí que poco a poco me empujaba fuera de su mundo. Lo intenté todo. Intenté adaptarme, intenté ser parte de sus nuevas rutinas, incluso llegué a ver algunos de los videos de El Temach para entender qué tanto lo inspiraba. Pero mientras más los veía, más sentía que ese contenido estaba diseñado para desconectar a los hombres emocionalmente, para enseñarles a dejar de preocuparse por los demás y enfocarse únicamente en sí mismos. Y aunque puedo entender por qué ese mensaje puede ser motivador para algunos, en mi caso sentía que me arrebataba al hombre que amaba. Extrañaba a Miguel, al de antes, al que llegaba con flores sin motivo, al que me abrazaba cuando tenía miedo, al que me hacía sentir la única persona importante en su vida. Y en su lugar, ahora había un Miguel diferente, uno que parecía convencido de que amar era una distracción de sus metas. Llegó un punto en el que ya no podía más. Habíamos planeado una cena desde hacía semanas, y de repente me dijo que no podía ir porque el Temach daría una conferencia en la ciudad. Me dolió tanto que me eligiera a él por encima de nosotros, que exploté. Le dije que odiaba a el Temach, que odiaba lo que le había hecho, como lo había transformado en alguien irreconocible. Le reclamé que ya no me miraba igual, que ya no me buscaba, que parecía que yo era una carga en su vida. Pero lo que más me destrozó no fueron mis gritos, sino su calma. Miguel no se alteró, no levantó la voz. Solo me miró y me dijo, ya no soy ese hombre que necesita validación. Ahora tengo otras metas. Sus palabras fueron como un balde de agua fría. Me estaba diciendo que ya no me necesitaba, que yo ya no era parte de su vida. Desesperada, cometí errores. Intenté darle celos, me inscribí en el gimnasio solo para que notara, hasta fingí hablar con otro chico esperando que reaccionara. Pero Miguel nunca se inmutó. Al contrario, parecía orgulloso de que yo me enfocara en mí, y eso me confundía aún más. Finalmente,
Cuando llevé la manipulación demasiado lejos y él descubrió lo que hacía, me dijo que no podía estar con alguien que recurriera a trucos para llamar su atención. No gritó, no reclamó, solo me abrazó y me dijo que deseaba que encontrara la paz que estaba buscando. Y así terminó todo. En silencio, con una calma que me dolió más que cualquier pelea. Me dejó con un vacío enorme y con la certeza de que lo había perdido para siempre. Pasaron semanas y luego meses. Al principio me sentía destrozada, llena de culpa y arrepentimiento. Me preguntaba una y otra vez si podría haber hecho algo diferente, si había sido yo quien lo empujó lejos con mis inseguridades. Y quizás sí, porque me di cuenta de que había convertido mi relación en una lucha desesperada por no perderlo, cuando en realidad lo que necesitaba era aprender a no perderme a mí misma. Recordé sus palabras, encuentra tu paz. Y aunque al principio sonaban vacías, poco a poco empecé a comprenderlas. Comencé a trabajar en mí, pero esta vez no para recuperarlo ni para llamar su atención, sino porque entendí que necesitaba hacerlo por mí misma. Volví a leer, a escribir, a cocinar, a redescubrir cosas que me llenaban antes de conocerlo. Incluso seguí en el gimnasio, pero ya no como un plan para manipularlo, sino porque empecé a sentirme bien conmigo misma. Aprendí a respirar, a meditar, a calmar mis pensamientos cuando la tristeza quería ahogarme. Y poco a poco descubrí algo que nunca había sentido, paz interior. No fue fácil, hubo días en los que recaía, en los que lloraba hasta quedarme dormida, en los que deseaba que todo volviera a ser como antes. Pero también hubo momentos de claridad, donde entendía que el amor no es aferrarse, no es exigir que alguien te mire todo el tiempo. El amor verdadero es crecer juntos, pero también dejar espacio para que cada uno sea libre. Con el tiempo acepté que Miguel había cambiado, y que yo también necesitaba cambiar. Que tal vez nuestra historia había cumplido su ciclo y que lo más sano era soltar. Hace unas semanas decidí cerrar este capítulo de la manera correcta. Me armé de valor, lo busqué y le pedí disculpas. No para recuperarlo, sino para liberarme. Nos vimos en un café y le dije todo lo que había guardado en mi corazón, que me arrepentía, que me había equivocado, que entendía mis errores. Le conté sobre mi proceso, sobre lo mucho que había aprendido. Y Miguel, con esa calma que siempre lo caracterizó, me escuchó y me dijo que estaba feliz de verme bien, que me deseaba lo mejor. No hubo promesas, no hubo vuelta atrás, solo dos personas que alguna vez se amaron y que ahora se despedían en paz. Hoy escribo esto con el corazón más tranquilo. Sí, terminé con mi novio por culpa de El Temach.